Hola, buen día para todos. Bueno, para los que llegaron un poquito más tarde, tanto aquí en Montevideo como en los 20 telecentros de todo el país, queremos recordarles que esta es la primera actividad preparatoria de este proyecto Parentalidades y Cambios Familiares. Esta primera actividad se denomina Enfoques Conceptuales y Marcos Teóricos. Vamos a tener una segunda actividad el 25 de julio, Parentalidades y Cambios Familiares, presentación de experiencias, reflexiones acerca de las prácticas. Y luego el Congreso 12 y 13 de septiembre, que pretende ser como la culminación de este proceso que estamos iniciando hoy, con el título Parentalidades y Cambios Familiares, Enfoques Teóricos y Prácticos. Al principio de la actividad de hoy, el director Jorge Ferrando hacía referencia a este cronograma que tiene ahora como siguiente mojón, como siguiente hito, el próximo 30 de mayo, o sea, exactamente dentro de 3 semanas, para lo cual estamos esperando que todos los actores de INAU y de las organizaciones de la sociedad civil en convenio con INAU, todo el sistema INAU en general, de la manera más inclusiva posible, puedan presentar sus reflexiones, sus experiencias, con un resumen e intenciones de trabajo que esperamos pueda dirigir tanto a parentalidades@inau.gov.uy como en la página web que mostramos hoy, en la página web de INAU. Hay una ventana a la derecha que se llama Parentalidades y Cambios Familiares, que pretendemos potenciar lo más posible. Allí va a haber inclusive una plataforma en donde ustedes van a poder directamente introducir los resúmenes a los efectos de que nosotros podamos empezar a planificar las actividades científicas de julio y de septiembre. Quería decirles, mientras nos terminamos de acomodar, tratando de ejercer las mejores buenas prácticas de cuidado y favorecer las mejores sinapsis, las que tengamos activas, fruto de lo que hemos escuchado, decirles que en este momento estamos conectados con Artigas, Bella Unión, Canelones, Colonia, Dolores, Durazno, Florida, Fraiventos, Montevideo, Maldonado, Mercedes, Minas, Paysandú, Rocha, Salto, San José, 33, Trinidad, Rivera y Tacuarembó. Es para nosotros muy importante hacer referencia a esto porque esto tiene un alcance nacional y la manera que encontramos es la realización, y agradecemos de paso a Antel toda la amabilidad y el trato que han tenido para con nosotros, de acogernos hoy en su casa, nuestra casa, y poder estar desarrollando esta actividad para todo el país. Vamos a darle ahora la palabra a Wanda Cabella y Matías Natán, investigadores de la Unidad Multidisciplinaria de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. El título de la ponencia de ellos es Efectos de las prácticas parentales en los niños y adolescentes. Luego que ellos terminen de hacer su exposición, vamos a promover el intercambio, vamos a trabajar hasta las 11:30 y vamos a ver de qué manera hacemos el mejor intercambio con toda la gente que está hablando de todo el país y los que estamos aquí presentes. Le damos la palabra a ellos entonces. Días. Yo quisiera hacer dos comentarios iniciales, y uno es que son dos celebraciones en realidad. Una es que yo celebro que se celebre los 80 años de la creación del Consejo del Niño, porque fue un hito en Uruguay, y ese código y ese consejo puso a Uruguay en el mundo y en discusiones que solo algunos historiadores han traído a colación, han mostrado, y que realmente Uruguay fue un ejemplo en términos de cuidado de la infancia y en términos de avance en la legislación. Y la segunda cosa que yo celebro es que un organismo rector de la infancia ponga a la familia en el centro de la discusión. Porque en general, mirado desde afuera, y también quizás por mucha ignorancia, uno entiende que el INAU se encarga de las familias que tienen problemas, en particular de las familias con niños que tienen problemas. Entonces esta idea de que INAU tome una función que le corresponde, y que generar discusión, y generar debate, generar
sugerencias sugerencias de buenas prácticas respecto a la crianza de la familia, teniendo en cuenta todos los cambios que han habido. Es un cambio importante para nosotros que trabajamos en estos temas de familia. En general no estamos acostumbrados a que la familia sea el centro de el centro de reflexión, sobre todo de ningún organismo público que tenga injerencia sobre la vida de las familias. En general son como insumos de otras políticas. Pero ya estoy perdiendo demasiado el tiempo para hacer la presentación y voy a empezar. Esta ponencia es un trabajo que trata de hacer una sistematización sobre los efectos de las prácticas parentales en niños y adolescentes, y es en realidad el inicio de un trabajo y por lo tanto no está tan sistematizado como quisiéramos, pero por lo pronto lo que sí creo que logramos presentar es cuáles son los temas importantes que se está discutiendo y cuáles son los resultados más o menos consensuados respecto al tema de las prácticas parentales. Más que efectos, en realidad vamos a hablar de dinámicas familiares y prácticas parentales, pero quedó el título un poco más elegante de lo que vamos a presentar. Otra advertencia es que va a ser un poco menos, colorida la presentación de lo que hizo recién Natalia, que estuvo realmente muy agradable visualmente de ver y muy interesante. Entonces pasamos a la primera. Creo que en realidad ya todas las personas que están acá lo conocen, saben bien. No sé si se sabe el nivel, la magnitud del cambio familiar. O sea, creo que en varios trabajos hemos escrito que no hay ninguna etapa en la historia del país en que el cambio familiar haya sido tan fuerte en su magnitud y tan rápido. ¿Cuáles son las rasgos de ese cambio? Bueno, una caída muy fuerte de los matrimonios, la tasa de nupcialidad se redujo en alrededor de 15 años a la mitad, es muy poca la gente que se casa, y en contrapartida hay un aumento muy importante de las uniones consensuales. Para dar una idea, en Uruguay, por ejemplo, el 80% de las parejas jóvenes a las edades centrales en que se unen, 20, 24 años, inician su carrera conyugal de forma consensual, no se casan. También hay un aumento de separaciones y divorcios que es importante y que es una tendencia también que se consolidó. No podemos saber cuánto aumentó porque no hay estadísticas desde hace muchos años. Sabemos también que cae la fecundidad, eso creo que es uno de los temas más marketineros, porque todo el mundo está preocupado por la caída, la extinción, etc. Hay una dramatización capaz que excesiva en torno a este tema, pero es efectivamente una tendencia demográfica importante. Y de esos nacimientos, el 70% nacen fuera del contexto legal del matrimonio. Es decir, concomitantemente al aumento de las uniones consensuales, lo que hubo fue un gran aumento de los nacimientos que ocurren sin que las parejas perciban la necesidad de que tienen que recurrir a un vínculo legal. Todo esto en general, sumado al aumento de los hogares monoparentales, que tiene sobre todo que ver con el aumento del divorcio. Antes no es que no hubieran, pero eran sobre todo jefas viudas, ahora son hogares que están presididos por jefas divorciadas o separadas. Digo jefas porque el 90% son mujeres. Y todo esto lo que generó es un contexto familiar muy distinto, muy diverso, y todavía, a pesar de que se hacía repetido y un cliché, nosotros seguimos funcionando pensando que la familia sigue siendo algo parecido a lo que era, no ya en la década de los 50, sino en los 70. En los 80 todavía, ya había empezado a cambiar, y sin embargo las distancias son enormes. O sea, creo que no hay una noción realmente de la importancia de este cambio. Y sumado a todo esto, lo que sí se observa es que a pesar de que todos estos cambios parece que estuvieran muy vinculados con los cambios en los roles femeninos y masculinos,
particularmente liderados por los cambios en la condición de la mujer. Los cambios en el sistema de género y particularmente en el contrato doméstico entre hombres y mujeres son relativamente modestos, en particular en relación a la importancia del cambio en las estructuras familiares. La siguiente, solo para, no les vamos a pasar muchas gráficas, no se preocupen, pero no, porque los demógrafos tenemos muy mala fama, pero nunca nos podemos resistir. Entonces, solo para que tengan una idea con respecto a un grupo, digamos, de particular interés para el INAU, ¿no? Que son los contextos de los familiares o del hogar de los menores de 18. El primer gráfico no se notan los años, pero va de 1981 a 2011, son 30 años, y en esos 30 años lo que se ve claramente es que aumentan los menores de 18 viviendo en hogares monoparentales, se reducen los menores de 18 viviendo en hogares extendidos. Eso significa que en particular lo que se reduce es la convivencia de más de 2 generaciones, y los hogares biparentales están estables. En realidad lo que sucede ahí es que están incluidos también lo que no son estrictamente biparentales en términos de la conformación del núcleo. Lo que sabemos que ocurre es que se reducen los niños que viven con ambos progenitores, pero se compensa en una parte con los niños que conviven con su madre o su padre y un nuevo cónyuge. Pero lo que es interesante ver también es que, bueno, en total hay un 60% de los niños hasta 18 años que convivía con sus padres en el censo del 2011. En este caso sí se trata de progenitores estrictamente, y un 36% convivía con uno solo de sus padres. Y hay un porcentaje chico que debe ser interesante de estudiar, que no convivía con ninguno de ellos. Esto sobre todo para mostrar que, digamos, son diversas las... estos cambios en los indicadores lo que están generando, digamos, son cambios también en las formas habituales o más conocidas o por lo menos más estereotipadas en las formas en que viven los niños. Y en particular, digamos, uno de los temas que en general preocupa a todos los que trabajan en estos temas de familia, y en particular a los que lo miran desde la óptica de los niños, es que bueno, las familias tal como las conocíamos, por ejemplo, en los años 50, que es el patrón de comparación, porque obviamente la familia cambió desde que la historia es historia, pero hay un estereotipo de los años 50, formado por madre, padre e hijos, que es como que si partiéramos de ahí y hubiéramos cambiado solo a partir de ahí. Y bueno, ese modelo, digamos, ya sabemos todos que no es el modelo más frecuente, y lo que sí sabemos es que cada vez es más frecuente que los niños no convivan al menos durante toda su infancia con sus dos progenitores. Y este mayor número de transiciones conyugales, que tiene que ver con todas las tendencias que nombré en la primera diapositiva, tiene como consecuencia cambios, digamos, en los contextos familiares de crianza, por ejemplo, la recomposición conyugal, o sea, más separaciones, obviamente, que es lo que genera más inestabilidad, en el sentido de inestabilidad conyugal, ¿no? En los arreglos familiares, por ejemplo, la aparición de nuevas figuras parentales, la redefinición del vínculo con el padre no corresidente, que suele ser el varón, digamos, y cambios en la composición de la fratría. Eso significa que, digamos, si una familia, digamos, eran 2 hermanos, bueno, el nuevo cónyuge puede traer otro hijo, y eso implica un nuevo sistema de composición de los hermanos. No sabíamos cómo llamarlo, le pusimos la fratría en términos de la historia antropológica. Los efectos esta realidad, que no es una realidad, no voy a entrar en eso, pero no es una realidad que es privativa de Uruguay. Uruguay se suma a un cambio
es decir, la expresión local de un cambio que es global y ocurre, digamos, en la mayor parte de los países occidentales y en otros que no pertenecen al mundo occidental. ¿Y cuál es el tema más importante respecto a esto? ¿Qué es lo que ha sido más discutido? Los efectos, sobre todo, de la inestabilidad conyugal sobre los desempeños emocionales y sociales de los niños. Ese es el debate, digamos, las discusiones más fuertes que han habido, quizás iniciadas en el campo de la psiquiatría, más en los años 70, y luego en los años 80 y 90 se incorporan a las discusiones de la sociología y de la psicología social, como que ahí hay una confluencia de intereses. Entonces, se discutió mucho durante los años 80 y 90 respecto al efecto del divorcio y la discusión estaba más puesta de si todos estos cambios implicaban el deterioro del bienestar social y emocional de los niños. Es una discusión larga e interesante, que fue muy controvertida, pero digamos que se trasladó hacia un nuevo eje en el que lo que importa más son el papel de las relaciones, es el papel de las relaciones intrafamiliares y las prácticas de crianza en el desempeño de los niños. Eso quiere decir que independientemente de la estructura familiar, de si los padres se divorciaron, si se reconstruyeron, hay un eje, hay una dimensión que parece ser más definitoria que cualquiera de las otras. No, por supuesto, descontando el hecho de que el acceder a las necesidades básicas, mínimas y los recursos económicos, por supuesto, también tiene efectos muy importantes y se relacionan mucho también con la inestabilidad familiar. Creo que esto ya está dicho. Esto quedó chiquitito. Entonces lo que la evidencia mostró es que la estructura familiar tiene bastante menos peso que los procesos familiares para explicar esta relación entre forma familiar y desempeño de los niños. Por ejemplo, y esta es una idea bastante fuerte, la idea de que el divorcio per se genera riesgos en la salud mental de los niños o peores desempeños educativos, se suplanta o se rediscute por la noción de que son las circunstancias en las que ocurre ese divorcio, esa separación o esa nueva transición lo que genera mayores efectos, que lo que es más relevante estudiar para entender es esa relación entre familia y desempeño de los niños. Por ejemplo, el nivel de exposición al conflicto, el nivel de la capacidad de contención que tienen los progenitores o la familia más ampliada para procesar por un momento que obviamente es complejo, nadie pasa por los divorcios, digamos, con facilidad. Pero lo que sí se prioriza es el estudio del rol que juegan los procesos familiares versus el papel y la estructura de la familia. Ahí hay una cita de Matthew Fowler que la paso, pero que fue un estudio bastante importante en este tema. Entonces, dado que se pasa de la idea de que importa la estructura y de que ya no importa tanto la estructura sino las prácticas, las ciencias sociales importan de la psicología estas nociones que le permiten encuadrar un poco el enfoque de cómo entender la relación entre desempeños y procesos. Entonces toma prestado estas ideas de prácticas de crianza o prácticas parentales y estilos de crianza. Por prácticas es lo que se entiende lo que más o menos todos nos imaginamos, ¿no? Son digamos, formas específicas que adoptan las familias para regular o para convivir día a día con la tarea de la crianza, ¿no? Por ejemplo, ayudar a los deberes, controlar los horarios, gritarles o no gritarles, demostrar cariño, es decir, hay una serie de ítems que están bastante estandarizados en este caso, ¿no? Los estilos de crianza en realidad son conceptos más abarcadores en los cuales tienen lugar estas las prácticas de crianza, pero en general la idea que dan es que
es el contexto afectivo, que podría estar dado hasta por las formas del lenguaje, hasta por las formas en que se expresan esas prácticas. Y ahí hay una referencia que es Diana Baumrind, que en el 71, creo que tiene trabajos anteriores, define 3 estilos en función de la combinación de 2 aspectos que son el afecto y el control, en el sentido de las prácticas que van dirigidas a generar, digamos, un bienestar afectivo y la disciplina. Tengo 5 minutos, me quedan mal. Acá están los 3 estilos que ella define. El autoritario está marcado por esa idea de que hay mucho control y poca contención afectiva. El estilo permisivo habla de poco control y mucha contención afectiva, y democrático, que obviamente es el mejor, incluye mucho control pero a la vez mucha contención afectiva. Y lo que se ha llegado en general es que este estilo de crianza, estas prácticas, son las más efectivas y son las que tienen mejores los efectos más positivos en el bienestar de los niños. Fui lento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se relaciona el cambio familiar, los estilos de crianza? Bueno, las transiciones familiares, por ejemplo, la separación y la eventual recomposición conyugal, van a acarrear cambios en la parentalidad. Es decir, la dinámica propia de estos cambios, obviamente, van a estar acompañados por nuevas formas de ejercer la parentalidad. Por ejemplo, temas más obvios, ¿no? El acceso al tiempo compartido con los niños va a ser diferente en el divorcio, la calidad de las relaciones entre los hijos y los padres, corresidentes y no corresidentes, va a cambiar, la potencial desigualdad en el acceso al relacionamiento con los niños, este es un tema importante sobre todo para los varones, y hay una nueva relación con figuras adultas y cambios en las relaciones con los padres biológicos. Es decir, se configura una constelación familiar que es nueva y que es un nuevo contexto en el cual los padres tienen que también readecuarse para ejercer sus estilos de crianza, y que hay contextos más favorables y menos favorables, excelente. ¿Y qué es lo que afecta particularmente, digamos, estos cambios en la familia y en particular en lo que tiene que ver con los estilos de crianza? Que bueno, que se afectan 2 recursos que son fundamentales, que tienen que ver con el tiempo que se comparte con los niños. Ese tiempo es en el cual los padres pueden ejercer, digamos, sus estilos y sus prácticas de crianza, ¿no? Y por otro lado, en el sostén económico, que tiene que ver la separación parental, me quedan 2 minutos, se asocia con una reducción y la provisión de ambos recursos. A ver, paso para adelante. Bueno, esto es importante, lo voy a decir, y obviamente la relación que se afecta más es la relación con los padres no corresidentes. Se sabe, digamos, hay mucha evidencia que muestra que el contacto del padre no corresidente, que en general es el varón, es un factor importante en el desarrollo de los niños, y que generalmente una presencia activa se asocia con buenos resultados al siguiente, pero en realidad esta presencia no es la presencia per se, o sea, es un tipo de presencia, es una presencia que además involucra la idea de que el padre está no solo teniendo contacto con el niño o con sus hijos, sino que además está involucrado en las decisiones. O sea, ahí hay toda una literatura bien interesante que tiene que ver con cómo se matiza este vínculo. O sea, sobre todo está la idea de que en realidad lo que pasa mucho es que los hombres ven a sus hijos en contextos en los cuales ejercen estilos de parentalidad más permisivos, en el sentido de que quieren, digamos, agasajarlos y no generar conflictos, poner límites, generar conflictos sobre todo si tienen poco tiempo para verlo o los ven en contextos sobre todo lúdicos, ¿no? La tenencia compartida es un tema bien importante. Acá hay prácticamente nada de hecho, en el mundo está muy estudiado, y también la idea es que los efectos son positivos sobre el desempeño de los niños,
dado por supuesto de que hay una relación buena entre los padres y los niños. Ahí hay efectos de selección que no puedo nombrar ahora, quiero seguir. ¿Qué pasa en Uruguay con respecto a este tema? Bueno, los estudios, por lo menos lo que se sabe hasta 2001 y 2007, que muestran es que una vez que hay una ruptura, el 40% de los hijos pierde contacto con el padre luego del divorcio. Esto es de acuerdo a la declaración de las madres, ¿no? Capaz que los padres podrían, tenemos otra declaración de padres, baja un poco, pero igual sigue siendo muy alto por una parte los padres que pierden contacto y por otra parte los padres que no transfieren dinero a sus hijos. O sea, no pasan pensión alimenticia. Hay explicaciones de por qué, quiénes son los que no, las personas más pobres y los que tienen más dificultades para pasar la pensión, pero cuando el padre cumple con la transferencia, el nivel de bienestar de los niños se equipara con aquellos que están en familias, digamos, de ambos progenitores. La siguiente, por favor. Voy a pasar esto, que tenía que ver con prácticas de cuidado, lo paso. Voy a pasar esto. Y entonces, a modo de cierre de lo que estuvimos trabajando y lo que se ha publicado también recientemente, bueno, existe consenso respecto a que las consecuencias de largo plazo de la inestabilidad familiar están fuertemente relacionadas con el nivel de conflicto entre los padres, el estrés parental y las dificultades de ejercer la parentalidad. O sea, ya no importa cuál es la estructura familiar, lo que importa en realidad es entender cómo es el proceso y las relaciones que están, digamos, contextualizando una situación de cambio para los niños y para los adultos. Y lo que me es interesante es también que en las familias intactas estos mismos factores también se asocian con peores desempeños. O sea, por eso esa idea de no importa la estructura, esto es una familia intacta, no han encontrado una forma más justa o ajustada de decirla, si implica que no hay separación de los padres biológicos o adoptivos. Y en consecuencia la investigación reciente evidencia que las intervenciones más eficaces son aquellas que actúan sobre los mecanismos o sobre los procesos y no sobre lo que se consideran factores de riesgo. Un factor de riesgo es el divorcio, la reconstitución, porque ya se sabe que esos son potenciales problemas. Pero lo que sí se sabe es que el problema no es el divorcio, el problema es la reconstitución, el problema es la forma en que se procesa eso y cómo son ejercidas las prácticas parentales en el marco de esos cambios. La última, entonces, ¿qué se podría hacer en términos de políticas? Bueno, claramente reforzar la noción de corresponsabilidad parental luego del divorcio y en realidad antes, ¿no? Porque o sea, no es que haya una ruptura absoluta entre cómo se comportaba un padre cuando vivía con los niños y luego. En realidad hay una cierta continuidad, ¿no? El padre nunca estuvo involucrado, probablemente tampoco le cueste estar más involucrado cuando no está conviviendo. Ahí hay toda una discusión que también la podemos ver si